Hoy es un domingo muy especial para la iglesia, pues celebramos la resurrección de Jesús. Te invito, me acompañes con tu Biblia a la narración según el Evangelio Mateo en el capítulo 28, en los versículos 1 al 10. Escucha con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Oremos. Padre, ahora ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Probablemente has escuchado hablar de la tumba del soldado desconocido. Este es el nombre de los monumentos y tumbas erigidas por las naciones para recordar la muerte de sus soldados en diversos enfrentamientos bélicos. Algunas de estas tumbas se les honra con la llama eterna, es decir, una antorcha se enciende y ésta permanece así en recuerdo de los muertos. En el pasaje que acabamos de leer, un par de mujeres visitan la tumba del recién occiso Jesús. Las antorchas de los soldados estaban dispersas alrededor de la entrada del sepulcro. Se trataba de un sepulcro nuevo, donde las mujeres habían visto cómo se depositaba el cuerpo del Maestro y se sellaba la entrada. Al acercarse al conocido lugar, quedaron pasmadas, sorprendidas, pues la tumba estaba vacía. Precisamente, el vacío en el sepulcro manifestaba algo asombroso, pero profetizado. Entre otros, el Salmo 16, versículo 10, David dice: No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo sufra corrupción. Este salmo es claramente interpretado, es un versículo que llamamos versículo mesiánico, pues en la predicación del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 27, cita precisamente este salmo para hablar de una persona, alguien que recientemente había resucitado de entre los muertos. De la misma manera, el apóstol Pablo
en este escrito de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 33 y 35, al 35, cita de nuevo este Salmo 16:10, aplicándolo directamente a una persona, alguien que había resucitado de entre los muertos y quien sería el centro de la enseñanza de los apóstoles. Un muerto había resucitado para nunca más morir. Tal acontecimiento transformó el corazón de aquellas primeras visitantes o testigos del sepulcro vacío. El escritor del Evangelio es bastante explícito en mencionar varias circunstancias. En el versículo 1 nos presenta las circunstancias de tiempo, lugar y narra la intervención de algunas personas que se encuentran involucradas en el evento. Mientras los siguientes versículos narran circunstancias de modo. Acompáñame al versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. El sabbat o sábado era el día de reposo, en el cual no se llevaban a cabo ningún tipo de actividad laboral o cotidiana. Era un día exclusivo para la adoración a Dios. Había pasado el sábado, pues según la manera judía de contar los días, se había ocultado ya el sol. Los días entre los judíos se contaban cuando se ocultaba el sol por la tarde, comenzaba un nuevo día y terminaba hasta que se ocultaba el sol a la siguiente tarde. Es decir, cuando se ocultó el sol el sábado por la tarde, en ese momento comenzó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Aunque era reducido el tiempo, las mujeres tuvieron todo el transcurso de la tarde-noche para comprar especias y aceite y preparar un ungüento para ungir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre en su tiempo, y bien es narrado por el evangelista Lucas en su capítulo 24, versículo 1. Ese era el plan de las mujeres, hacer una obra de caridad al cuerpo del Maestro. Muy temprano, probablemente antes que saliera el sol, en la madrugada del domingo, estas mujeres visitaron el sepulcro. Mateo menciona dos de ellas, María Magdalena, y la otra simplemente menciona que era María. Estas mujeres fueron a ver al sepulcro. En los pasajes paralelos, en el Evangelio según Marcos y Lucas, mencionan a tres mujeres. Uno de ellos menciona a una mujer llamada Juana y el otro menciona a una mujer llamada Salomé. Pero tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, toda la narración del Evangelio, identifican con claridad a una de estas mujeres, a María Magdalena. Una mujer que ya había sido mencionado en la narración del Evangelio, pero que la recordamos que algunas horas atrás de este evento había estado a los pies de Jesús en la cruz y posteriormente busca su cuerpo en el sepulcro. ¿Cuál es la importancia de ser tan explícito al mencionar a las mujeres? En ese tiempo, el testimonio de una mujer debía ser ratificado por un hombre. No estoy seguro que fuese una situación de desigualdad social.
Lo que sí nos damos cuenta es que la cultura oriental y en esa época era distinta a la nuestra. Lo que sí podemos deducir es lo que el texto nos muestra. Y el texto nos mostrará que estas mujeres fueron transformadas. Transformadas del miedo al gozo. Del versículo 2 al versículo 5 leemos: sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. La interacción del cielo con la tierra, la acción de seres angelicales, no es la primera vez que la leemos en el Evangelio. Según Mateo, en los primeros capítulos, puedes corroborar capítulo 1 y 2, es precisamente un ángel el que le explica a José acerca de la divina concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María. También es un ángel el que dirige a José, a María y al pequeño Jesús para que huyan a Egipto ante la amenaza de muerte por parte de Herodes. Es también un ángel quien en sueños le impulsa a José a que regrese de Egipto ante la muerte de Herodes. Casi al final de la narración de este evangelio, según acabamos de leer, es también un mensajero del cielo quien se presenta con una noticia tan maravillosa que la expresa en el versículo 6, diciendo: no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Una información que cambiaría el corazón de estas discípulas. En el versículo 5 nos dice que estas mujeres se acercaron con miedo. Pero el versículo 6, esta maravillosa noticia de la resurrección de Jesús, cambiaría su corazón y lo llenaría de gozo. Al igual que estas mujeres, nosotros necesitamos escuchar un mensajero que venga del cielo. Alguien quien con su dulce palabra pueda aquietar el miedo de nuestro corazón y transformarlo por un gran gozo. La buena noticia es que ya tenemos a ese mensajero, alguien que es mayor que los ángeles, alguien con un testimonio y un mensaje mayor. Este mensajero es la misma gloria de Dios. Estas mujeres no solo recibieron una extraordinaria información, estas mujeres también fueron transformadas pasando de la pasividad a la acción. En el versículo 7 se nos narra: luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Algo grande esperaba a estas mujeres. Ellas tenían un plan: ungir el cuerpo de su amado Jesús. Pero el plan divino era mayor, y por la gracia de Dios se les encomendó llevar una sublime noticia. Él se ha levantado de entre los muertos y va
delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Estas mujeres se convierten de un elemento pasivo en la narración a un instrumento activo. A ellas, y solo a ellas, se les encomienda la tarea de informar a los discípulos. A ellas se les encomendó la tarea de llevar el mensaje del cumplimiento de la promesa de Dios. A ellas se les dio la tarea de recordar el Evangelio del Antiguo Testamento, el cual el mensaje central es: el Mesías ha resucitado. Poco parecía la participación de estas entregadas mujeres. Ellas solo querían cumplir con la costumbre tradicional, ungir el cuerpo de un ser amado, pero su corazón fue transformado. Ellas se percataron de algo que a nosotros nos es necesario recordar: una labor para el servicio a Jesús, por menor que ésta parezca, nos impulsará a llevar el mensaje divino, las buenas noticias que animan a los discípulos y atraen a los escogidos. Un cambio más experimentarían estas mujeres. Pasaron de buscar el cuerpo de un muerto a ser encontradas por el que vive para siempre. Esto lo leemos en el versículo 9 y 10. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. El clímax del pasaje: Jesús vino a su encuentro. Imagino que en ese preciso momento el gozo fue mayor, pues percibieron con sus propios sentidos a Jesús, quien había vencido a la muerte. Ya no había más duda, ya no había argumento en contra, ya no había debate. Jesús ha resucitado. La experiencia de estas mujeres fue transformadora. Sin embargo, fue necesario que Jesús viniera a ellas, que Jesús mostrara su poder, que Jesús les recordara el cumplimiento de lo escrito acerca de él. Al final, el testimonio de estas mujeres fue ratificado por el mismo Jesús, no cualquier hombre, sino el Dios hombre. Todo ser humano necesita de Jesús, pero por su gracia, Él se sigue revelando, Él sigue buscando y encontrando a los que el Padre le dio. Si has experimentado esta gracia transformadora en Cristo, entonces la misión también es para ti. En el texto nos es mencionado en 3 ocasiones la comisión a estas mujeres de llevar una noticia. En el versículo 7, el ángel les dice que vayan y digan a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos. Luego en el versículo 8, ellas van corriendo a dar esta noticia a los discípulos. En el versículo 10, es Jesús mismo quien les dice: vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Esta misión es también tu misión y mi misión. Llevar el mensaje de buenas noticias. El propósito de Dios se cumple,
que muchos vean a Jesús. Otros pueden ver a Jesús a través de nuestras vidas y otros necesitan escuchar que la tumba se quedó vacía. En esta narración no se nos recuerda a un soldado anónimo, sino a Jesús, el guerrero que venció la muerte. Entonces, ¿dónde vemos la llama eterna de Jesús? La llama eterna de Jesús se llama iglesia. Fuimos comisionados a llevar el mensaje de salvación, este mensaje de que Jesús ha resucitado de entre los muertos para nunca más morir. Y este mensaje debe ser escuchado por todas las naciones. ¿Cuál es, entonces, en resumen, el fundamento de nuestra fe y por lo tanto el mensaje que llevaremos a otros? El apóstol Pablo lo sintetiza en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3 y 4, podemos leer esto: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús luchó nuestra guerra, venció en la cruz nuestro pecado, venció en la cruz al enemigo, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para vencer también a la muerte. Iglesia, Cristo Rey eterno, llevemos la eterna llama del mensaje de salvación en Jesús por doquier andemos. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Un mensaje maravilloso nos es revelado en ella, el cumplimiento de tu plan, que Jesús, tu Hijo, vencería a la muerte y resucitaría de entre los muertos con poder. Hoy nos gozamos de que la tumba está vacía y nuestros miedos se transforman en gozo. Hoy podemos experimentar, Señor, que podemos ser instrumentos útiles en tus manos, pasando de la pasividad a la acción. Hoy también, Señor, tal vez algunos desanimados buscábamos a un muerto, pero fuimos encontrados por el que vive y vive para siempre. Este mensaje, Señor, que recibimos de tus santos apóstoles, también transmitimos hoy a tu iglesia, que Cristo murió por nuestros pecados según tu santa palabra, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a hacer a tu iglesia esa llama eterna que lleve el mensaje de salvación donde quiera que estemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.